Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los videos que he publicado en mi canal personal Andrés FMed. Si quieren ver más videos de este tipo, los invito a que visiten mi canal y vean los otros videos que tengo publicados en el mismo. De igual manera, los invito a seguirme en mi Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimos tips de estudio, casos clínicos y muchísimo contenido académico. No siendo más, los dejo con el video. Muchas personas me han escrito por Instagram y por YouTube preguntándome cómo hice yo para prepararme para la residencia. Así que decidí hacer un video para poder compartir esta información con todos ustedes y espero que sea de utilidad para todos y les ayude en algo para organizarse en su preparación para los exámenes de residencia y las entrevistas. Lo primero que debes saber si quieres aplicar a la residencia en Colombia es que aquí no existe un examen universal que se le hace a todos los estudiantes de medicina. Aquí las especialidades dependen de las universidades, por lo cual cada universidad tiene su propio proceso de selección. Así que lo primero que tienes que hacer cuando estás preparándote para pasar a la residencia es definir a qué quieres aplicar. Mi recomendación es que evidentemente uno usualmente tiene una o dos opciones que son como su primera elección, sin embargo uno debería tener otras opciones dentro de la baraja. Unas 3, máximo 4 opciones creo yo que estarían bien y a partir de ahí podríamos empezar a prepararnos. La importancia de definir estas primeras opciones a las cuales uno va a aplicar es porque lo más importante para empezar a prepararse para la residencia es saber qué es lo que preguntan o cómo es el proceso de selección de cada una de esas opciones. Así que en este punto lo que yo te recomiendo es que hables con todas las personas que conozcas que hayan presentado ese examen, que hayan pasado a residencia en esa universidad y de esa manera tú averigües todo lo que haya que saber respecto al proceso de selección en cuanto al examen. ¿Cuánto dura? ¿Cuántas preguntas tiene? ¿Es el mismo examen para todos? ¿Hay una sección específica de acuerdo a la especialidad? Y así sucesivamente. Y por supuesto, algo muy importante a preguntar es cómo se ha preparado la gente que ha logrado pasar a esa universidad que tú deseas. Una vez tengas este primer componente de la preparación claro, lo segundo que vamos a hacer es definir cuánto tiempo vamos a dedicar para prepararnos. Y aquí hay un mensaje clave y es que debemos ser realistas. Si deseas prepararte bien para un examen de residencia, es muy poco probable que lo puedas hacer en un mes o 2 meses. Evidentemente estos exámenes van a preguntar todo lo que debes saber como médico general y si quieres estudiar esto muy probablemente te lleve un tiempo de 6 meses aproximadamente. Así que es muy importante tomar la decisión con anticipación para que no decidas un mes antes de presentarte al examen que vas a estudiar y solo tengas un mes para preparar los temas. Porque muy probablemente en ese escenario no vas a lograr preparar lo que tú deseas. La importancia entonces de definir cuánto tiempo tienes, sean 6 meses, un año, es saber cómo vas a repartir los recursos que desees estudiar. Y ahí es donde llegamos al tercer punto para definir cómo te vas a preparar para la residencia. Y es definir precisamente qué vas a estudiar y cómo lo vas a estudiar. Así que debes conocer que hay unos recursos generales que utilizan casi todas las personas que se preparan para la residencia acá en Colombia. Y estos son principalmente los manuales del CTO. Sin embargo, existen otros recursos como los cursos del MIR, como los cursos del SEM, los cursos de futuros residentes, entre otros. En cuanto a qué escoger respecto a estos recursos que tenemos, creo yo que un punto muy importante es remitirse a ese primer punto que hablamos y era el de a qué estás aplicando. Qué es lo que preguntan en la universidad que deseas aplicar y cómo se prepararon las personas que ya pasaron a esa universidad, qué recursos utilizaron ellos. Es evidente que aquí vas a quedar con varias opciones y lo que tú tienes que hacer posteriormente es resumirlo, como acoplarla a la universidad que tú deseas aplicar, es definir cuál de ellas es la que más se ajusta a ti. Y ahí entra algo muy importante y es que debes definir si tú crees que necesitas o no un curso. En mi opinión, no es necesario pagar un curso para prepararse para la residencia. Sin embargo, como te digo, esto depende de cada persona. Si tú consideras que eres alguien que es capaz de organizarse a sí mismo, de presionarse a sí mismo, de cumplir con un horario, muy probablemente no vayas a necesitar un curso. Mientras que si por el contrario tú eres una persona que necesitas tener un horario, tener la presión de que sentiste, de que tienes una clase, que tienes que cumplir con algo, muy probablemente en esos escenarios quizá un curso sí sea una buena herramienta para ti. Adicionalmente tienes que definir si a ti los videos te sirven o no para estudiar.
Personalmente, a mí no me sirven los videos para estudiar, yo prefiero leer. Mientras que hay otras personas que son más visuales y les gustan mucho los videos y quizá ellos les saquen más provecho a alguno de estos cursos que uno puede pagar. Entonces, con todo esto, muy probablemente uno llegue a la conclusión de uno o dos recursos que vaya a utilizar. En mi opinión, hay que escoger uno como fuente primaria, uno que sí o sí uno vaya a completar. Te pongo, por ejemplo, lo que yo hice. Mi opción o lo que yo había elegido era leerme todos los manuales del CTO y mi organización o mi módulo era leerme absolutamente todos los manuales del CTO y para eso había presupuestado unos 6 meses. Y si en algún momento algo de los manuales del CTO no me quedaba claro o por ejemplo para el examen, no sé, del Rosario tenía que estudiar básicas, iba a utilizar otro recurso porque el CTO no es muy bueno en básicas. Entonces iba a utilizar los videos de Boards and Beyond del USMLE y esa iba a ser mi preparación. Pero esto se puede aplicar a cualquier otro recurso, curso futuros residentes, curso del SEM, curso del MIR. Lo importante es que escojas una fuente primaria de lectura y que la completes. Y por último, para culminar tu preparación a la residencia, lo que tienes que hacer es a lo largo que desarrollas toda esa fuente primaria es estar haciendo preguntas todo el tiempo. Las preguntas son algo vital, porque a fin de cuentas tú vas a preparar un examen y tienes que prepararte con preguntas de exámenes. Para esto puedes encontrar bancos de preguntas en internet, puedes encontrar el libro gordo del CTO, hay muchas opciones que podríamos utilizar para estar resolviendo preguntas de forma continua. Algo muy importante es que durante la lectura de esta fuente primaria yo no recomiendo tomar notas, porque básicamente para estudiar para el examen de residencia vas a repasar toda la medicina y si tomas notas de absolutamente todo lo que vas a preparar, muy probablemente te demores muchísimo tiempo más y eso la verdad no te sirva para nada, porque en este punto lo que tú necesitas es recordar las cosas más importantes, recordar aquellas cosas que te van a preguntar, porque una vez tú pases a la residencia te debes enfocar en los temas de tu residencia. Entonces si tomas apuntes de todo esto, eso quizá no te va a volver a servir o nunca vas a volver a verificar esos apuntes en tu vida. En mi opinión, la mejor forma para anotar, por así decirlo, los temas que tú vas leyendo son flashcards. Y para eso puedes utilizar Anki. Te dejo por acá un video en donde explicamos en nuestro canal Tutorías Medicina Interna cómo utilizar Anki. Por lo menos lo que yo hice fue mientras iba leyendo los manuales del CTO, aquellas cosas que no sabía, que sabía que tenía que recordar o que podían ser preguntas, las incluía en una flashcard y no tomé ni una sola nota durante mi preparación para poder pasar a la residencia. Y por supuesto es importante que a la hora de escoger estos materiales primarios, como dijimos, casi todos tenemos una opción, uno o dos opciones que tenemos como primera elección. Pero si tú te vas a preparar para 4 universidades, trata de escoger un recurso que sirva para las 4, para que en tal caso de que no pases a tu primera o a tu segunda opción, tu estudio sirva para de pronto poder pasar a tu tercera o a tu cuarta opción. Una vez has resuelto entonces todos estos puntos, averiguaste cómo es la aplicación a donde quieres presentarte, definiste cuánto tiempo tienes y definiste tus recursos de estudio, lo que queda es armar un horario. Y la forma en la cual puedes armar un horario es muy variable y creo que depende de cada persona. Por ejemplo, si yo utilizo un horario en el cual me pongo un límite estricto de que tengo que leer tantas páginas en un día, de que tengo que resolver X número de preguntas en un día, de que tengo que acabar un libro en 2 días, yo me estreso. Porque si veo que ya van a llegar los 2 días y no he acabado el libro, si veo que leí las páginas y dejé un tema a la mitad, si veo que me falta tiempo para cumplir con esos objetivos que me planteé, me empiezo a estresar. Y eso para mí es contraproducente. Sin embargo, hay personas a las cuales definitivamente esto les sirve, porque les sirve presionarse, establecer unos límites así estrictos y de esa manera funcionan mejor. Entonces creo que es muy variable qué tan estricto puede ser uno con el horario, pero lo importante es armar un horario, es decir, reservar un espacio para el estudio y respetarlo. Ahora bien, esto no quiere decir que eres una persona como yo que no le gusta ponerse unas metas así súper estrictas a corto plazo, que entonces simplemente digas voy a estudiar 2 horas al día y listo. Definitivamente uno tiene que tener como unas metas de, no sé, en un mes haberse leído X número de libros, y si no lo has cumplido, pues tienes que hacer algo para tratar de cumplir esa meta, aumentar de pronto un tiempo de estudio o algo por el estilo, pero como te digo, es si tú puedes manejar el tiempo de esa manera. Si eres una persona con la cual si te estableces una meta así a largo plazo y te vas a terminar colgando y te va a tocar comerte todos unos días de estudio para poder terminar los libros, pues lo más probable es que lo mejor para ti sea así dividir esos libros, el número de páginas entre los días que vas a estudiar y demás.
Entonces pues es muy dependiente de cada persona cómo lo vayan a organizar, pero hay que armar un horario de estudio, hay que respetarlo y hay que cumplirlo. Y es muy importante que dentro de este horario de estudio tengan en cuenta todo, el tiempo de estudio que van a leer y el tiempo de estudio en el cual se van a dedicar a hacer preguntas. Por lo menos lo que yo hacía, yo trabajaba en las mañanas y tenía las tardes para estudiar. Entonces yo usualmente trabajaba en las mañanas y en mi trabajo, en los momentos que tenía libre, hacía las flashcards que tenía que resolver ese día. Posteriormente llegaba a mi casa, daba una clase y en la tarde y noche me dedicaba a leer y más o menos dedicaba 1 hora y media a resolver preguntas al final de la noche antes de ver algún capítulo de algo y acostarme a dormir. Una vez presentas el examen y logras pasar a la entrevista, lo que sigue es entonces prepararse para la entrevista. Y en estos escenarios básicamente aplica lo mismo. Tienes que tratar de llenarte toda la información posible para saber qué es lo que preguntan en esas entrevistas, cómo lo preguntan, qué cosas responder, qué cosas no responder y de esa manera llenarte de razones acerca de qué cosas hacer. Preguntas que sí o sí debes conocer la respuesta. ¿Por qué quieres esa especialidad? En tal caso que te estés presentando a una universidad diferente a la que te graduaste, muy seguramente te van a preguntar por qué ese programa y no el programa de tu universidad base. Y así en cada una de las universidades tú puedes encontrar preguntas clave, cosas clave que suelen preguntar, como por ejemplo si les gusta preguntar temas de actualización de cultura general, si les gusta en ese momento preguntar algo relacionado con la carrera, y así puedes prepararte de una forma mucho mejor y preparar tus respuestas. Ahora bien, sin importar como qué particularidad tenga la entrevista del sitio al cual te vas a presentar, creo que hay dos consejos muy importantes que te puedo dar. El primero de ellos es que seas completamente honesto. Por ejemplo, en la pregunta de por qué no te presentaste a tu universidad y si te estás presentando a otra universidad, sé completamente honesto en la razón por la cual lo estés haciendo. Y mi segundo consejo que te puedo dar es que tienes que establecer una lista de las cosas que a ti te gustaría mencionar en la entrevista, aquellas cosas que tú consideras que te pueden ayudar a destacar en la entrevista. Y cuando veas la opción, debes tratar de poner esa cosa en tu respuesta. Esto no quiere decir que lo tengas que meter sí o sí, o sea, la idea es no forzarlo, la idea es no meter una cosa en algo que no te preguntaron, porque eso se vería mal. Pero si tú ves en alguna pregunta la posibilidad de meter alguna de esas cosas de la lista que tú hiciste que podrían ayudarte a destacar, hazlo. Eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes en este video, espero que les haya gustado muchísimo y no siendo nada más, nos vemos en el próximo video.